Si los perros ladran es porque estamos avanzando, dice una linda frase. La aplica el propio Rafael Correa. Y resulta que en un evento en Argentina estuvieron dos expresidentes. Hablamos de Lenín Moreno y hablamos de Yamil Maguad. Tal para cual, ¿no? De lo peor de la historia política del Ecuador. Pero, claro, si ellos dicen alguna cosa, pasa desapercibido porque son un cero a la izquierda. Ya le hicieron tanto daño al Ecuador que nadie les para bola. Pero tienen que hablar de Correa para que puedan sonar al menos un día de toda su vida política. Señoras y señores, empezamos con este nuevo video. Si no lo has hecho, te invito a que le pongas me gusta, suscríbete al canal. Y bueno, como primera frase, Yamil Maguad, expresidente. Correa hizo todo lo que quiso, pero nunca tocó el dólar. Este es el primero, ojo, el primero de los dos. Ahí lo vemos a los dos, ¿no? En pantalla, listos para hablar de Correa, tienen que hacerlo. Es más, hasta comparten cosas en común. Por ejemplo, los dos tienen que hablar de Correa, pues, ¿no? Para ver si de esa forma alguien los toma en cuenta. Y segundo, jamás van a poder regresar al Ecuador. Eso es otra realidad también, amigos, amigas. Pero bueno, ¿qué más dijo Yamil Maguad? Dice, por su parte, resaltó la importancia de mantener países democráticos en Latinoamérica y los peligros del caudillismo en la región. También relató el rol que ejecutó para dolarizar la economía ecuatoriana, su más grande logro. Ha escrito libros sobre eso. En su exposición no se refirió a Rafael Correa. Sí lo hizo en una entrevista publicada por el portal Infobae el 6 de julio. Maguad dijo que pese a que Correa cuestionaba la dolarización, nunca se atrevió a tocarla y explicó el porqué. Pues básicamente porque era una locura tocarla, porque ya todo se había normalizado y establecido con el dólar y volver a sacarlo realmente era una locura. Ya era una normalidad, una nueva realidad que el ecuatoriano empezaba pues a adaptar para su día a día. Y eso es una realidad hasta el tiempo de hoy. Así que cualquiera que venga después a decir que, no sé, que la izquierda quiere desdolarizar, es una reverenda mentira. No se podrá hacer por más que quieran. Pero así, vamos con Lenín Moreno, ¿no? Por acá dice Fabricio Villamar, sí saben, ¿no? Ex funcionario del gobierno de Lazo, de paso, asambleísta de Lazo, o sea. Lenin le ha pegado una repasada de proporciones bíblicas al prófugo, dice. El tiempo pone las cosas en su lugar. No estuvo excepto de errores, pero si no era con la cuña del mismo palo, tendríamos a una copia del Nicaragua sin Carondelet. A ver, escuchemos. ¿Qué dice por acá Lenín Moreno? Claro, se ganó las elecciones. Inmediatamente ganadas las elecciones, pues dijeron que la Constitución le era insuficiente y se llamó a una asamblea constituyente para que haga una constitución lindísima, colmada de derechos, centenares de derechos, pero casi ninguna obligación. Uno de los derechos que había es que el pueblo elija el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ojo, al tipo no se lo veía muy crítico en los primeros años del correísmo. Ahora sí dice todo, ¿no? Y luego, él critica el Consejo de Participación Ciudadana, pero Lenin, ¿qué estás hablando? Si tú utilizaste el propio Consejo no para el bien, sino para el mal. Metiste al Trujillato, metiste a Diana Salazar, alguien que te cubre a ti, a Lazo y a Noboa las espaldas y que lo hizo perfectamente, ¿eh? Una de las fiscales realmente impecables para la impunidad, ojo, para encubrir delitos políticos, sobre todo, de políticos de turno. Tanto reniega y es lo que más usó. Obras nada, tuvo paro nacional, de paso, volvieron con él los paros nacionales, ¿no? Pero tanto lo critica y resulta que de eso es lo que más se sirve. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que era el que designaba las autoridades de control. Procurador, fiscales, Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional, Consejo Nacional Electoral, etcétera, etcétera. ¿Y? Se veía muy democrático, sí, pero en un momento determinado el presidente empezó a designar a dedo a todas las personas que componían esos poderes. Se acabó el Estado de Derecho en el Ecuador. Lo que vino luego enseguida, pues, del autoritarismo. El encarcelamiento de correctores políticos, correctores gremiales, de simples ciudadanos. Por ejemplo, el grupo político les decían de apodo los borregos, las ovejas.
Y un pobre ciudadano al cual habían encargado hacer un monigote de un borrego, lo llevaba atrás de su camioneta, lo metieron preso. Lo digo como un símbolo de todo lo que se estaba haciendo. Un endeudamiento agresivo, se tomó el dinero absolutamente de todo, de todas partes, del Banco Central, de la Reserva Monetaria, préstamos leoninos de países de afuera, porque jamás en la vida se acudió, o muy poco, a las instituciones de crédito internacional. Ojo, mira. No asistió o no prefirió tomar la plata, ¿no?, de esos organismos internacionales, y aún así Ecuador tenía obras. Y tú le puedes preguntar hasta el chat GPT, si quieres, ¿no? ¿Por qué Rafael Correa es el mejor presidente de la historia del Ecuador? Y te dice por obras, por educación, por salud, por buen manejo de la economía. Bueno, ¿no? Él tiene otro conocimiento cuántico, ¿no? Como nos tenía acostumbrado este payaso. Y la cereza del pastel. A ver, ¿cuál? Hubo bastante más. Alianzas con el narcoterrorismo. Al lado está Maguat, ojo, al lado está Maguat. Alianzas con los grupos de delincuencia organizada. Se indultó a los grupos de delincuencia organizada. Se indultó a los narcotraficantes. Una tabla de drogas que favoreció el microtráfico. Y todo esto. Y que la devolvió Noboa, ojo. Bueno, le cambió el nombre nada más. Todo esto se hacía pues en aras de lo que supuestamente iba a ser un futuro mejor. Bueno, ¿qué es lo que hice yo? En primer lugar, no heredé un gobierno, heredé una emboscada, que estaba diseñada como para que fracase. Como para que fracase. Una deuda imposible de pagar. Unas 600 obras mal hechas y hechas a última hora, con corrupción. Y claro, lo único que me correspondió es empezar a tratar de componer el asunto. Inmediatamente convoqué a una consulta popular para hacer las reformas adecuadas. Una de ellas era que el pueblo ecuatoriano no quería reelecciones indefinidas, no quería dictaduras perpetuas. Ojalá se hiciera eso en más de un país. Se hubiera hecho eso en más de un país que ahora lastimosamente sufren dictaduras terribles. Y cuando yo terminé el gobierno, todo el mundo apostaba al candidato correísta. Inclusive los empresarios le empezaban a encontrar méritos a él y al exgobernante. ¿Pero? Indígenas, gremios, todos se aliaban con él. Y, oh, sorpresa, perdieron las elecciones. Y con la elección que se hizo, a la que convoqué yo, ya van perdiendo 4 elecciones consecutivas. 4 elecciones consecutivas. Conclusión, a ver. En primer lugar, la tarea de ellos es global. No se contentan con tener un poco nomás del espacio de poder. Lo quieren todo. Fingen ser democráticos, fingen ser tolerantes, hasta que toman todo el poder. Y ese momento vienen a ser tiránicos. Estoy de acuerdo con el presidente Milei, el momento en que dice que no hay que darles un palmo de espacio, porque enseguida te llevan puesto. Yo algún momento en un foro parecido a esto dije, con las dictaduras, porque los gobiernos que dialogan alegremente con ellos siempre van al descalabro. Con las dictaduras no se dialoga. A las dictaduras se las derroca. Así de simple. Ni siquiera se las derrota. Hasta el micrófono no le funciona, ¿no? Dice que las dictaduras se las derroca. Elecciones, porque ya vemos a la sinvergüenza de Venezuela como no quiere entregar el poder a la persona que ganó las elecciones. Eso por una parte. Por otra parte, amigos, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho corren un peligro terrible. Ahora al menos que aparecen formas novedosas de democracia. Ahora de repente puede haber democracia sin libertad. No. La democracia no es un sitio al que se llega. La democracia es un camino que hay que recorrerlo. Y el único mecanismo para lograr corregir ese camino es libertad. No existe la posibilidad de una democracia sin libertad. Así de simple. Entonces, al socialismo del siglo XXI y a cualquier forma como se mimetice, a cualquier forma como mute, como sea mutante,
camaleónico se le puede derrotar, pero siempre y cuando cada uno de nosotros haga lo que le corresponde. Defender la democracia, defender la libertad, defender el Estado de Derecho, defender la institucionalidad. La historia no se repite, decía Carlos Marx. Más dicho, sí se repite, decía, perdón. Unas veces en serio y otras veces en broma. Pues para broma, lo coloquial de Mark Twain, que decía, la historia no se repite, pero rima. La historia no se repite, pero rima. Gracias por su atención. Sí, porque para Ecuador otro traidor como este, déjeme decirle que ya sería el acabose, ¿no? Oiga, cualquier cosa, ¿no? Por acá Rafael Correa responde, dice, ¿se dan cuenta de que en cada conferencia Basofia Moreno añade un bulo más? Y en 10 años nunca dijo nada, nunca dijo algo. Con una cara de vómito, ojo, vomitivo. Nada lo sacará del basurero de la historia y cada vez se hunde más en él. Basofia es Basofia. Y acá una frase de Jackie. Me vacuné contra la calumnia cuando confirmé que era el precio a pagar por ser distinto y triunfador. Cuando me dicen que alguien a mis espaldas acabó conmigo, no pido ni permito que me digan lo que se dijo. De vivir y sobrevivir aprendí que el ignorante es atrevido, que el mediocre es irrespetuoso y que el derrotado del triunfo ajeno dispara a matar reputación. Otra frase que también dijo Rafael Correa frente a esto, porque realmente lo que dijo, o sea, Lenín Moreno, no hay forma de verlo ni aguantarlo. Dice Rafael Correa, lo sorprendente es que todavía hay enfermos que saquen del basurero de la historia a Basofia Moreno. En buena hora, no hay que olvidarse de este delincuente hasta que pague sus culpas ante la verdadera justicia. Solamente un dato más y con esto me retiro. Yo sé que los hice sufrir ya con este video. Pero si se dan cuenta lo limitado de los eventos donde aparece Noboa, donde aparece Lazo, donde aparece Moreno, Maguad, contados con los dedos de las manos, mientras los eventos que lo invitan a Correa, donde hay alfombra roja, ovación, lo nombran, no pasa desapercibido, lo llaman para tomarle fotos, lo llaman para que se acerque, ¿no? Es muy gigantesca, abismal la diferencia. Bueno, ahí está, señoras y señores, ¿no? Para unos, sencillamente, la mediocridad que les toca vivir, porque no les alcanzó para más. Y para otros, como a Correa, sencillamente, hasta aún en estos tiempos donde ya no es presidente, lo siguen recordando. Amigos, amigas, hasta aquí la información. Si no lo has hecho, ponle me gusta, suscríbete al canal y nos vemos más adelante con más videos.